Bienvenidos a nuestro espacio de cada fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y antes de decir nada, quiero felicitar y decir feliz Día del Trabajador, porque este 1 de mayo se ha celebrado el Día del Trabajador y en medio de un ámbito bastante revuelto, como decían los abuelos, ¿no? Pero gracias a Dios podemos saber de que la fuente de trabajo hasta ahora se han conservado o se están conservando y vamos a tener confianza en Dios de que vamos a poder desarrollar nuevas áreas, ampliar los espacios que se han ido estrechando en el trabajo, pero quiero bendecir a cada persona, hombre y mujer que trabaja, y animarle a que sea agradecido para con Dios por su trabajo, porque con su sudor de su frente puede llevar el pan cada día. Y si hay algún tipo de crisis, vamos a confiar de que tenemos un Dios misericordioso y poderoso que nos va a ayudar a salir adelante. Así que feliz Día del Trabajador. Y bueno, hoy tengo para compartir con ustedes un tema que lo he titulado así: Siguiendo la hoja de ruta. Así lo he titulado, Siguiendo la hoja de ruta. Antes de comentar eso, quiero hacerles como introducción. Cuando yo era chico, o muchos de ustedes se van a acordar cuando eran chicos, que en muchas casas había globos terráqueos y también mapas colgados en las casas. Y no era por mera idea o tradición de tener un adorno, sino que era una forma también de tener información, era una fuente de información en las grandes casas de transporte o en las oficinas de logística. Por lo general hay mapas y ahora la tecnología lo ha simplificado de una manera muy diferente, lo ha simplificado mucho, y entonces es muy fácil conocer las rutas, los lugares, los sitios, aunque no los hayamos ubicado nunca, aunque nunca hayamos ido a esos lugares. Por medio de la internet y la tecnología que tenemos hoy, nuestra manera de conocer ciertos lugares o destinos es mucho más fácil, se ha simplificado mucho. Pero antes estaban los mapas y los globos esos terráqueos para saber dónde estaba cada país, más o menos tener una idea de la ubicación donde vivíamos o donde estábamos. Y a mí me gustaba mucho curiosear mapas. Había mapas antiguos, más modernos, y bueno, todos esos mapas eran una fuente de información que marcaban muchos destinos. Si uno quería viajar a Europa, África o Asia, miraban el globo terráqueo. Si en la Argentina queríamos ir al norte, al sur, o a ciertas provincias que no sabíamos si estaban en el sur o en el norte, podíamos ir al mapa y lo consultábamos y nos podíamos ubicar. Podíamos orientarnos. Pero en este tiempo, en esta situación, yo quiero hablar hoy, y voy a leer unos pasajes de la Biblia, acerca de cómo seguir la hoja de ruta de la vida. No podemos andar por la vida corriendo de un lado a otro, apresurados continuamente, y por ahí habiendo corrido y habernos apresurado sin llegar a ningún lado. No es sensato. No es conveniente, no es bueno vivir así de esa manera. Como decían antes los viejos, parece que andamos de acá para allá como bola sin manija. Había otro dicho, como turco en la neblina, a veces nos vemos así, perdidos, confundidos, sin rumbo. Por eso en esta noche, en este tiempo, quiero que pensemos sobre el rumbo de nuestras vidas. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Sabemos a dónde queremos ir? Porque nos movemos, andamos, pero ¿sabemos a dónde queremos ir? ¿Sobre qué estamos dirigiendo nuestros pasos? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? Me pregunto, ¿el camino que hemos elegido andar en la vida nos está llevando al lugar donde queremos ir?
Si no le parece una exageración o una cosa desubicada, yo veo mucha confusión y desorientación en la gente en este tiempo. Me parece que esta crisis de esta pandemia ha puesto en evidencia una fortísima confusión y desorientación en las personas. Y lo vamos a ir viendo. No estoy exagerando, pero usted vea, observe. Y el problema no es que apareció el coronavirus, no es que estamos en una crisis mundial solamente, sino que lo que realmente esto está demostrando, que muchos de nosotros, o la gran parte de lo como hemos vivido hasta aquí la vida, esta situación, esta crisis, ha puesto en evidencia también que no tenemos un rumbo claro, que no tenemos un destino claro, que hemos vivido y hemos estado viviendo sin una hoja de ruta. Hay dos pasajes que yo le voy a leer de la Biblia y que quiero que los consideren seriamente, porque la Biblia es una hoja de ruta, no es un libro de religión. No es un libro que tiene información religiosa para la formación religiosa. La Biblia es la palabra de Dios, pero el salmista escribió allí en el Salmo 119, 105, por si lo quieres leer, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera en mi camino. Él sabía que cuando leía la palabra de Dios, leía la Biblia, leía la ley, leía los proverbios, él encontraba de que su vida tenía dirección, lo guiaba hacia un destino. Pero para muchos la Biblia, y tristemente es así, no la reconocen como un libro de dirección de Dios, más bien como una invención humana, como una ocurrencia de algunos religiosos que inventaron este libro. Pero ¿sabe qué? La Biblia es una fuente de información clara, simple y precisa, que contiene la hoja de ruta de la vida de las personas hacia un destino claro. Tenemos que empezar a entender que la Biblia, por muchos siglos y ahora más que nunca, ha demostrado que siempre tuvo razón. Que lo que contiene ese libro, los sucesos que vemos por todos lados, son simples evidencias que confirman lo que la Biblia contiene. Así que yo pregunto, amigo, amiga, que en esta noche estás compartiendo con nosotros este momento, sería bueno que podamos considerar algunas cosas que la Biblia dice de sí misma. Mira, yo tengo aquí en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, allí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que Dios habló a la mente y al corazón de muchas personas y les escribió cosas que son útiles para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Así escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Pero el apóstol Pedro también escribió: también la palabra de Dios es la palabra más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Muchas personas han supuesto que no se puede vincular lo que la Biblia dice con el contexto de la vida cotidiana de las personas. Creemos que la Biblia es para estar encerrada en un templo, en un sistema que se llama religión, o para las personas, entre comillas, de fe. Pero eso no es así, no es verdad, es un grave error. Pero si asumimos que la palabra de Dios es tal cual nos dice, que es útil, que es como una antorcha que nos guía en la oscuridad. No hay mejor en la oscuridad que tener luz. Hablamos un tiempo atrás. Pero hoy quiero hablar acerca
de lo importante que es para nosotros y para toda la sociedad tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice, porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos de confusión, estamos viviendo tiempos donde se han cambiado muchas cosas y ha generado un ámbito de inquietud, de saber a dónde vamos a ir a parar, qué va a ser de esto, qué va a suceder con nosotros, qué hay más adelante. Por eso en esta noche quiero hablar sobre 3 aspectos de nuestra vida, que pueden ser 4, porque el primero son 2 cosas juntas, sobre estos aspectos de nuestra vida, donde podamos considerar cómo estamos conduciendo nuestra vida, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo. Realmente lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo desde varios años hasta aquí, todo lo que hemos vivido y recorrido en la vida hasta aquí, ¿a dónde nos está llevando? ¿A dónde nos está conduciendo? Hemos escuchado comentarios científicos de políticos, hay reuniones, que si seguimos así, vamos a terminar así. Se nos hablaba hace un tiempo atrás, ya no se habla ahora, pero se hablaba del gran cambio climático, de los problemas que estamos viviendo. Eso salió de la mesa de discusión en estos días, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos conduciendo? Entonces quiero hablar desde lo individual, el matrimonial, la familia y lo social. Pero yo tomé el matrimonio también desde lo individual. Nunca antes en la historia de la humanidad, y nosotros somos testigos, de que los matrimonios de hoy, hombres y mujeres, llevan una relación que debería ser duradera, segura, perdurable, en ámbitos de incertidumbre, de confusión, donde se está perdiendo un poco el rumbo. ¿A dónde vamos a ir a parar si seguimos así? Y bueno, antes de sufrir y llevar adelante una situación como esa, no es bueno pensar desde lo individual, como matrimonio, tanto el varón como la mujer, considerar que para sufrir una relación que es de amor, que es de confianza y que nos debe ayudar a desarrollar nuestra vida día tras día, se convierta en un callejón sin salida. ¿Cómo se llegan a los callejones sin salida? ¿Cómo se llegan a los lugares donde no sabemos para dónde seguir? ¿No será que no teníamos realmente conocimiento o no teníamos una hoja de ruta que cada día nos conduzca para llegar a un destino seguro? Yo me anoté aquí, y esto me llamó mucho la atención, que hay tanta confusión, no es ahora, no es la crisis del coronavirus, varios años, generaciones anteriores a las nuestras, han venido sufriendo esta fuerte confusión, fuerte desorientación de la vida, que hemos llegado al punto que cuando un matrimonio puede celebrar los 25 años de su casamiento, para todo el mundo resulta una gran hazaña. Cuando hace unos años atrás, 50 no más atrás, celebrar 25 años era apenas el inicio de la primera etapa de relación que duraría toda la vida. Hoy la gran mayoría de los jóvenes y jovencitas que se aman, que se transmiten confianza, viven en una permanente incertidumbre o en un ámbito de confusión permanente y desorientación, que hasta cuentan los años y los días. ¿Cuánto durará el matrimonio? ¿Cuándo llegará el momento de la ruptura? Eso antes no se pensaba, pero ahora ha empezado así. Esta crisis lo ha puesto en evidencia. Las familias
siento mucho dolor y mucha carga, no emocional, sino carga espiritual, de ver cómo entristece escuchar las confesiones de las rupturas y de las razones que hace que una familia se rompa. Un padre por un lado, la madre por el otro lado y los hijos por otro lado. Ni hablar cuando se tiene que hablar ahora de familias ensambladas. ¿Es malo? No. No estoy hablando si es malo, si es algo grave. Lo que estoy diciendo que es el resultado, es la evidencia de que por años o por un largo tiempo hemos decidido vivir una vida sin una hoja de ruta, sin la hoja de ruta de la palabra de Dios. Eso es lo que quiero hablar en esta noche. Eso es lo que quiero que me escuches en este tiempo. Porque los motivos, las razones que se esgrimen, las evidencias que se presentan como razón para quebrantar una relación tan maravillosa como es la de una familia, han resultado ser tan pequeñas. A veces digo esta frase y me parece oportuna volverla a decir. Nunca habrá una razón más fuerte que la razón de ser familia para romper una familia. La familia no es un invento humano. El matrimonio no es un invento humano. Es la manera perfecta de desarrollar la vida. Es el ámbito natural, diseñado por Dios, que nos permite desarrollar la vida. Y claro que no solo en matrimonio, no solo en familia, sino también en sociedad. Y aquí me voy a ocupar un poquito más. No hablo de lo que está sucediendo ahora. No quisiera que mezclemos los pensamientos de la crisis sanitaria, de la crisis económica, como razón para que como sociedad nos encontremos confundidos, desorientados. Sino que todo lo anterior que vine hablando hace que cuando el matrimonio no anda bien, el matrimonio que no anda bien tiene familia, esa familia no funciona bien y esa familia conforma parte de la sociedad, todas las debilidades y situaciones de crisis se potencian grandemente. No nos queremos reconocer eso, pero como sociedad hemos caminado mucho tiempo sin una clara dirección. Todos discutimos, hablamos del rumbo económico, hablamos del rumbo político, hablamos del rumbo social. Todos queremos dar nuestras recetas, pero todos los que exponemos nuestras razones y argumentos y no sé qué más para hablar de una situación de crisis, se ven pocos o casi nadie trayendo luz a la confusión, trayendo una dirección al que está sin rumbo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, y empieza a considerar seriamente la palabra de Dios y le da la importancia real que tiene como hoja de ruta para direccionar toda nuestra vida como individuo, en el matrimonio, en la familia y en la sociedad. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, la incluimos, la metemos en el contexto de lo que Dios dice, entonces todo se reacomoda, todo se reubica y empezamos a ver paso a paso hacia dónde Dios nos quiere llevar. Dios no nos quiere meter en una religión. A Dios no le interesa la religión. Lo voy a decir siempre. A Dios no le interesa que nadie se haga religioso. A Dios le interesa que comiences a recorrer el camino que Él nos pone por delante para que lleguemos al destino que Él tiene preparado para todos los que le escuchan y le prestan su corazón, su oído para oír su palabra. Por eso la Biblia
es un libro muy importante para el individuo, para el matrimonio, para la familia y para la sociedad. Sería bueno empezar a considerarlo. Sería bueno también probarlo, porque a veces no podemos rechazar un hecho como realizado si no lo hemos probado. Probá, hacé la prueba, fíjese, aquí está. Pero hablando de la sociedad, hay tres cosas que quiero que consideremos acerca de lo que estoy tratando de transmitirte, de la confusión y de la desorientación que hay. No digo que no se estén haciendo cosas buenas para resolver la crisis presente. No es eso lo que estoy incluyendo en este comentario, para que nadie se confunda, para que nadie después diga, el pastor Pablo habló y no está conforme con lo que se está haciendo en la sociedad. No es eso mi mensaje. Mi mensaje es sobre el rumbo, sobre a dónde vamos, hacia dónde vamos. Estamos resolviendo cosas, es maravilloso. Sería bueno que hubiera más voluntad y más compromiso para resolver estas cosas que han surgido ahora en esta circunstancia. Ojalá haya alguien que tenga el coraje y la libertad de decir, me dispongo y pongo, porque no es solo disposición, sino también. Y cuando hago así, hablo de dinero, hablo de bienes, que es lo que le resuelve a algunos que no tienen su necesidad urgente de este momento. Sin entrar en críticas, sin ponerle banderas políticas ni religiosas. De eso no estoy hablando. Lo que quiero hablar es de tres cosas que nos está ocurriendo como sociedad y que nos está poniendo en peligro el destino, el desarrollo de a dónde queremos llegar. ¿Cuál es? El primero, no estamos logrando en ponernos de acuerdo para enfrentar las situaciones que se nos presentan. Parecía al principio que sí, que todos estábamos de acuerdo, pero no pasaron 10 días que hemos demostrado que seguimos siendo los mismos antes a esta situación. No hemos cambiado nada. Todos tenemos nuestras mezquindades, todos tenemos nuestros propios yo, nuestros propios egos que están por encima de lo que debería ser la unidad de una sociedad. No nos escuchamos, no nos queremos escuchar. Cuando nos plantean, cuando nos proponen, simplemente cerramos la puerta, no dejamos que se acerquen para plantearnos un rumbo, para decirnos, ¿podemos hacer esto juntos? Hace un tiempo que como sociedad venimos sufriendo eso. Y esta situación amerita que eso quede de afuera. No podemos darnos el lujo en una crisis en seguir discutiendo nuestros espacios, nuestros egos. Y no lo digo enojado, lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor. Porque si seguimos así, de aquí a poco, como dice el refrán del Martín Fierro, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Tenemos que aprender a hacer acuerdos. ¿Cuáles son nuestras mezquindades? ¿Qué es lo que tenemos que ponernos de acuerdo? No es muy difícil, pero estamos descubriendo que al estar desorientados, desenfocados, no dejarnos guiar por la hoja de ruta de la palabra de Dios, corremos el riesgo de perdernos la mejor oportunidad de llegar al destino. La segunda cosa, a veces esta me cuesta mucho, pero debo decirla. Como sociedad, como no podemos ponernos de acuerdo, como nos cuesta mucho ceder nuestros espacios, no estamos logrando lo que nos fortalece, que se llama unidad. La unidad es muy importante para cuando hay que enfrentar situaciones de crisis. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia y la unidad en la sociedad.
No se trata de ver quién dirige a quién. ¿Quién es el que tiene la batuta? Se trata de ponernos de acuerdo. Y cuando hay acuerdo, se fortalece todo lo demás. Yo siempre recuerdo que cuando iba en la escuela 17, hace muchos años, una maestra nos llevó una lección donde había un paisano que tenía muchas pajitas flacas, así puestas sobre la mesa. Y entonces dice que un día juntó a sus hijos, ese hombre, ese gaucho, que eran muchos, y les mostró que había 100 pajitas, me acuerdo, 100 pajitas solas. Si las agarraba una por una, las podía quebrar a todas. Pero en la medida que las juntaba, o una por una, cuando estaban todas unidas era imposible romperlas. Me acuerdo siempre de esa moraleja, me parece ver el dibujito en un manual o en un libro que teníamos en la escuela de tapas naranjas. No me acuerdo cuál era su editorial, pero me acuerdo de la lección que nos dio la maestra. Y entonces era un papá que estaba enseñando a sus hijos de que si había discordia, distancia, no se ayudaban, no se unían, quien viniera los iba a dominar y los iba a quebrantar. Pero si ellos se iban uniendo y todos estaban unidos, aunque no estaban queriendo lo mismo, pero estaban unidos, difícilmente los pudieran quebrar. Estamos a riesgo de que por no ponernos de acuerdo, rompamos con la unidad. Y si ese eslabón se rompe, mamita querida, como dice Saúl. Y la tercera es que hemos dejado de lado la hoja de ruta. Queremos seguir por nuestro propio sendero. Queremos seguir con nuestras propias recetas. Queremos imponer nuestras propias recetas, que por lo general, cuando las queremos aplicar, los únicos beneficiarios de esa receta siempre resultamos nosotros. Porque habla de nuestra mezquindad, habla de nuestro egoísmo. Entonces, quiero que entiendas esto. ¿Hasta dónde vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo vamos a prescindir de la hoja de ruta de la palabra de Dios? Quiero que escuches esta frase. Y antes de escucharla, apelo a tu inteligencia, a tu raciocinio, a tu sensatez y a tu fe. No podemos darnos el lujo de vivir o andar por la vida en medio de una incipiente crisis sin precedente como la que estamos viviendo, sin tener en cuenta la hoja de ruta que es la palabra de Dios. No podemos darnos ese lujo. Sería un acto insensato, sería una necedad, sería ir derecho a la boca del lobo, como decían antes los paisanos. Piensa en ti mismo, piensa en tu matrimonio, piensa en tu familia, pensemos como sociedad. Podemos cambiar, pero hay una urgencia, que es inmediata, que es para ahora, no y para ayer. La hoja de ruta de la palabra de Dios no podemos prescindir. Quien sale para encontrar a su destino en la vida, no puede salir sin la brújula, sin su hoja de ruta. La palabra de Dios es la hoja de ruta, para que tu matrimonio no fracase, para que tu familia no fracase y para que como sociedad no fracasemos, sino que lleguemos al destino seguro. Te invito a que leas la Biblia. Te invito a que consideres las directivas y las instrucciones de Dios. A ti como individuo, a tu matrimonio, a tu familia y a toda la sociedad, desde el más encumbrado hasta el último que puede ser quien te habla, podamos oír y mirar en la hoja de ruta y vamos a ver si vamos bien o vamos mal. Esa hoja de ruta nos dirá si estamos yendo en la dirección correcta o si vamos a perdernos. Por eso, oigamos, miremos y atendamos la palabra de Dios, que nos va a ir siempre bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.